Gracias otra vez por esta oportunidad de abrir la Biblia, la Santa Biblia de Dios, su palabra santa, para tratar de ganar un conocimiento más amplio de nuestro Señor Jesucristo. Ha estado una buena bendición para mí, para compartir con ustedes, con mis hermanos y hermanas en Cristo aquí en Honduras. Gracias por su amabilidad a mí en estos días. Esta noche vamos a considerar otro tema de la obra del Espíritu Santo. Esta noche vamos a leer un pasaje para empezar. La primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículos 1 hasta 11. El Espíritu Santo, el donador, el que nos da dones espirituales. Usted puede seguir en su palabra santa de estos versículos, capítulo 12 del primer epístola a los Corintios, versículos 1 hasta 11. Dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándolos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno a el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué haces cuando tú quieres mostrar tu amor para un amigo cercano? O tus hijos, o tu esposa o esposo. ¿Cómo podemos demostrar nuestro amor para los que son muy especial a nosotros? Una de las maneras más popular y más normal en nuestras vidas, nuestras familias, nuestros matrimonios, es dar regalos, ¿sí? Dones a uno a otros. Nuestro Padre Celestial ha demostrado su amor profundo para sus hijos, sus elegidos, primero por darlos perdón, salvación por medio del gran don de su único Hijo, Cristo Jesús. El versículo famoso de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios, que han dado a su Hijo unigénito para nuestra salvación. Y el Padre y el Hijo juntos nos dieron el Espíritu Santo como un don
para vivir nosotros como nuestro consolador y muchos más. Y ahora consideramos que el Espíritu Santo también nos dio dones espirituales. Todos son expresiones del amor de Dios para nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primero vamos a pensar sobre por qué se llaman estos dones espiritual. Incluso parece bastante elemental pensar en esta pregunta, pero hay al menos dos buenas razones por este nombre. Dones espiritual, su origen y también su efecto. Primero, su origen. Se llaman dones espirituales porque provienen del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. En versículo 4 del capítulo 12 de la primera epístola a los Corintios, dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Esto se hace evidente cuando consideramos que estos dones no pueden originarse con el hombre, no pueden originarse con nosotros. Son algo más que habilidades naturales, son algo completamente nuevo, o podrían ser una mejora espiritual de algún talento dado por Dios. Estos dones no pueden venir del hombre porque el hombre por sí mismo está espiritualmente muerto. Es la condición de nuestra naturaleza pecaminosa. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Efesios capítulo 2, versículo 1 declara que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La idea básica es que un hombre en sí mismo, aparte de la gracia de Dios, no tiene vida espiritual en él y por lo tanto no tiene dones espirituales. Si quieres dones espirituales, habilidades especiales impartidas por el Espíritu de Dios, debes estar espiritualmente vivo. Pero en otro lado, el hombre habitado por el Espíritu Santo está espiritualmente vivo. En Juan capítulo 3, versículo 5, Jesús dice, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sabemos que es el Espíritu de Dios el que nos da vida espiritual. Y Efesios capítulo 2, versículo 5, dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. El Espíritu Santo va a juntarnos, reunirnos con Cristo y la vida de Cristo va a entrar en nuestras almas y estamos vivos. Sin el Espíritu de Dios que imparte vida, los hombres están totalmente muertos, pero cuando el Espíritu Santo cae sobre una persona en gracia regeneradora, se la da vida y se la dota de dones espirituales también. Si cuando fuiste concebido físicamente ya estaba fijado en cuanto a tu apariencia física, capacidades potenciales y cosas así. Déjeme especular un poco
como esto. Entonces, creo que en el nacimiento espiritual somos bendecidos con habilidades y o dones espirituales. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Señor, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La iglesia está ampliamente provista de bendiciones espirituales, incluidos los dones espirituales que son regalos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, ninguna persona lo posee todos, pero cada creyente posee dones del Espíritu Santo en su vida después de nacer por la obra del Espíritu Santo. Así que el Señor ha dado dones a aquellos que lo conocen a través de Jesucristo. Se les llama dones espirituales, ante todo porque proceden del Espíritu Santo de Dios. Si no tienes el Espíritu Santo morando en ti, no eres cristiano y estás desprovisto de dones espirituales. Pero también se les llama espirituales, dones espirituales, porque sus efectos en nuestras vidas y también en la vida de la iglesia, sus efectos se llaman espirituales porque tienen un propósito y un efecto espiritual en el cuerpo de Cristo. La iglesia del Señor Jesucristo no es un club más entre todos los clubes sociales de nuestra comunidad. La iglesia de nuestro Señor es una comunidad espiritual. ¿Estamos aquí por la obra del Espíritu de Dios o estamos aquí por nada? Y Efesios capítulo 2, versículos 21 hasta 22, Pablo nos enseña en quien todo el edificio bien coordinado va a crecer para ser un templo santo en el Señor, en quien sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así como el Espíritu de Dios llenaría el tabernáculo, el templo, y en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo llenaría la iglesia también con sus dones y en las vidas de los miembros de la iglesia, los creyentes. Así como el Espíritu de Dios llenaría nosotros también. Ahora bien, una de las formas en que se demuestra el carácter espiritual de la iglesia es en la manifestación de los dones espirituales. A medida que los creyentes emplean los dones, se manifiesta, se realiza un efecto espiritual. En el primer epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. El Espíritu Santo está obrando en la vida de los creyentes para producir un efecto espiritual. El Espíritu Santo opera para, número 1, hacer morir las obras de la carne en nuestras vidas individualmente. Y 2, edificar en la vida el fruto del Espíritu, amor, paciencia y las otras cosas. Y 3,
Y el Espíritu Santo da a los cristianos individuales dones especiales, llamados dones espirituales, porque tienen un impacto espiritual en el cuerpo de Cristo. La iglesia, por esta razón, es una organización o un organismo espiritual, algo diferente que todas las otras organizaciones en la comunidad. Hay muchas maneras en las cuales podemos categorizar los dones espirituales. Una manera es dividir los dones en dos categorías, dones que son milagrosos y los que no son milagrosos. Dones que son milagrosos, el don de sanar enfermedades inmediatamente, el don de hablar en otras lenguas, el don de profetizar, etc. Y la otra categoría es dones que no son milagrosas, son como el don de enseñar, animar, administrar, misericordia, etc. O posiblemente pensamos de los dones espirituales en una manera un poco diferente. Hay dones que son señales milagrosos que indica que la persona que están practicando estos dones es como un servidor especial de Dios, como en el segundo epístolo a los Corintios capítulo 12, versículo 12. Con todos los señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Son señales para demostrar que este hombre es un apóstol verdadero. Y también en la primer Reyes 17, en la vida de Elías. Estos dones son fundacional en la vida de la iglesia. Son dones de los profetas y los apóstoles para establecer la fundación en la cual la iglesia está siendo construido. Es la fundación de las Escrituras, como en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 19 y los siguientes. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Las Escrituras son la fundación de la iglesia y las Escrituras vienen de los profetas y los apóstoles, que recibieron dones especiales con poder para hacer milagros. Una categoría quizás es dones que son señales, y otra categoría hay dones ministeriales, estructurales, como enseñanza, misericordia, ayudas, administraciones, liderazgo, etc. Estos dones son usados por el Espíritu Santo para construir el edificio, para construir la iglesia, un edificio espiritual, la casa de Dios. Estos dones son ordinarios y continúan en la vida de la iglesia durante los siglos.
Es mi convicción personal que los dones que son milagrosas y son señales de los ministerios de los profetas y los apóstoles no continúan en la vida de la iglesia. Y usted puede examinar esta posibilidad. Hay muchos libros que usted puede leer y usted puede tener conversaciones con Aarón. Los señales de los apóstoles es un nombre de un libro. Los señales de los apóstoles, by un hombre, un escritor se llama Walter Chantry. Y también otro libro, Milagros falsificados por B.B. Warfield. Y también unos artículos de Dr. Richard Gaffin, un profesor teólogo en el seminario Westminster en Filadelfia, en los Estados Unidos, y unos sermones de Jonathan Edwards. Sin embargo, lo que sea pienses sobre esta posibilidad, el Espíritu Santo ha dado dones espirituales como una expresión de amor de Dios a la iglesia para edificarnos, porque se les llama espirituales por su origen del Espíritu de Dios mismo y por su efecto, la manifestación de la voluntad de Dios, de su amor para edificar la iglesia. Así que podemos crecer más y más en la imagen de Dios y la imagen de Cristo para mostrar su amor a este mundo caído. En primer lugar, estos dones se llaman espirituales porque ellos vienen del Espíritu Santo. En segundo lugar, porque son dones, regalos, porque ellos no son merecidos por nosotros. Es una verdad fundamental del cristianismo bíblico que nada de lo que recibimos de la mano de Dios es merecido por nosotros. Todo lo que recibimos de la mano de Dios no merece excepto una cosa solamente, el juicio. Por nuestro pecado y rebelión merecemos la muerte y el juicio de Dios. Romanos 6:23 dice, pago del pecado, es decir, lo que nos hemos ganado a nosotros mismos es la muerte y el juicio de Dios. Romanos 2:5 declara que por nuestro pecado y rebelión estamos acumulando ira para nosotros mismos en el día del juicio. Así todo lo bueno que recibimos de Dios es un don. Es un don de Dios. Es un regalo de la misericordia de Dios en general o de la gracia de Dios en particular. Por lo tanto, hablamos de dones espirituales, dones, regalos. Romanos 12, versículo 6 dice, y puesto que tenemos dones que difieren según la gracia que nos ha sido dado, ejercémoslos como corresponde. Así que no importa qué don poseas o cuántos puedes poseer, Dios nos da dones porque nos ama y no porque los merezcamos. Entonces, primero son regalos porque no los merecemos y segundo porque no son elegidos por nosotros. Son más bien dados a nosotros. Y en Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
El versículo 18 dice, pero ahora Dios colocó los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él deseó. No puedes elegir qué regalo te gustaría tener como si estuvieras ordenando de un catálogo. A veces los niños dan vergüenza. Si es una fiesta de cumpleaños, un niño puede responder al recibir un regalo: no me gusta este juguete. Y llora porque no recibió lo que quería. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a recibir regalos con gracia. Y un corazón agradecido, especialmente si sabes que no lo mereces. Estas dotes espirituales son dones porque son dadas por Dios como Él desea. No como nosotros elegimos. Somos pasivos a recibir los dones que no se nos asignan. Pero sí hay un versículo que necesitamos considerar. Quizás una objeción. Pablo afirma en Corintios 12:31, antes bien procurad los dones mayores. Él enseña a la iglesia en la ciudad de Corintio, procurad los dones mayores. Los corintios perseguían egoístamente dones particulares para exaltarse a sí mismos. Versículos 15 hasta 25, ellos están tratando a ganar un don en particular que ellos quieren. Hay muchos problemas con esta perspectiva. La búsqueda de dones produce desequilibrio en el cuerpo de Dios. Si todos tienen el mismo don, o todos buscan el mismo don, se reducirá un cuerpo contorsionado y grotesco. Si todos los miembros quieren ser un boca, no puede oír. Las palabras buscar o desear no están en singular en versículo 31, sino en plural. Es decir, esta es una responsabilidad corporativa, no individual. Un comentarista comenta: solo cuando el Espíritu Santo distribuye los dones, la iglesia disfruta de la contribución equilibrada de cada miembro a medida que es dotado de dones particulares de acuerdo con la voluntad de Dios. Desear ardientemente los dones mayores no es la responsabilidad de un individuo por sí mismo, sino que es la responsabilidad del cuerpo por el cuerpo. Hay algunas actividades que están asignadas apropiadamente al cuerpo de Cristo en general, que no son prerrogativa de ningún miembro individual, como elegir ancianos. Es una acción, un deseo del cuerpo de Cristo. Todos los miembros juntos, no es una responsabilidad de un miembro en particular. Versículo 31 nos exhorta a buscar ver los mayores dones manifestados en medio de nosotros a medida que el Espíritu Santo da dones al pueblo de Dios. Porque se les llama regalos, porque no son elegidos por nosotros, sino dados por el Espíritu Santo a la iglesia, como Él soberanamente lo desea. Los dones espirituales son dones del Espíritu Santo, el dador de los buenos dones de Dios a su pueblo.
como una manifestación de su gran amor. Se les llama espirituales precisamente porque se originan y provienen del Espíritu Santo y no de nosotros mismos. Y también se les llama espirituales por su efecto en el cuerpo de Cristo. Manifiestan la presencia de Dios en medio de nosotros, edificando el cuerpo de Cristo. Se llaman dones porque no son merecidos por nosotros, son dados por la gracia de Dios, no son escogidos por nosotros, por sus mismos, son distribuidos como Dios quiere, no como nosotros elegimos, son manifestaciones del gran amor de Cristo en la vida de la iglesia. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por darnos el Espíritu Santo para que more en nosotros y por darnos el poder de morir a nuestros deseos carnales y vivir piadosamente. Y gracias por darnos dones espirituales para animarnos, para edificarnos, para darnos la habilidad a servirles, a servirte en este mundo como su cuerpo, su casa, la casa de Dios. Gracias por darnos tu santa palabra que nos enseña la verdad que el Espíritu Santo usará para santificarnos. Gracias porque nos estás transformando en la hermosa y gloriosa imagen de Jesús. En su nombre oramos. Amén.